Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre los parámetros o los pasos que se deben de seguir para abordar la prevención del acoso sexual y el acoso laboral. Es muy importante saber qué debemos de hacer en este tipo, más que todo en la parte de prevención. Todo esto se puede prevenir. Un mal comentario, una mala conducta, como ya lo había hablado en videos pasados, hacer algunos gestos que usted considere dentro de su formación o dentro de su cultura como normales, lo pueden estar metiendo en problemas. Para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña la doctora Ana María Zapata, médico especialista, parte del médico especialista en medicina forense, parte del equipo del Centro de Especialistas Forenses. Bienvenida, doctora Ana María. ¿Cómo está? Muchas gracias, doctor. Como ya decía el doctor, ya veníamos hablando del tema en otras ocasiones. Es un placer nuevamente estar con ustedes acá y también destacar la importancia de que sepamos cómo actuar, qué rutas tomar y qué opciones tenemos justamente en estos casos, ya que, como lo sabemos, la presunta violencia sexual en estos casos incluso es un problema de salud pública. Sí, este tipo de casos los abordamos desde la medicina forense y de hecho desde la salud pública, porque se considera que todos estos eventos violentos los vemos con una mirada de salud, de prevención, de que son síntomas de una enfermedad más grande. Y en este caso, algo está pasando con la sociedad. Lo vemos de esa manera y de esa manera lo estudiamos. Bueno, una de las cosas, como habíamos hablado en videos pasados, hacer esos comentarios con doble sentido los pueden meter en problemas. Y ya no solo hablamos hombres como agresores o presuntos agresores de violencia sexual. Cada día se vienen presentando más casos de mujeres denunciadas por violencia sexual, por acoso laboral. Entonces, hay que comenzar, hay que saber cómo actuar cuando ya se presentan este tipo de casos. Entonces, la vez pasada les decía, imagínense que están en un edificio en llamas y hay un botón rojo de emergencia. Usted que está en un nivel de docente, porque por encima puede estar el coordinador, el rector, luego viene el secretario de educación, vienen diferentes autoridades, pues si usted conoce y está en la base de toda esta jerarquía, usted tiene que saber en qué momento activar y qué se debe desplegar paso a paso, y las personas que están en los diferentes escalafones de la jerarquía poder activar la ruta, porque recuerden que se responde por hacer y también se responde por dejar de hacer. Recuerde que usted está trabajando con niños y usted es garante, y la posición de garante es: yo soy adulto, yo soy responsable, yo tengo que cuidar a ese menor y tengo que tomar las acciones necesarias. Hemos visto ya cantidades de casos donde las personas terminan siendo condenadas y terminan pagando porque no activaron, porque se hicieron los de la vista gorda, porque dijeron esto no va conmigo, que tome la decisión, que yo que me voy a meter en un chisme de estos, esto es un proceso judicial y eso es muy harto, la ficha la lleno mal, yo no sé cómo llenar eso, y terminan respondiendo. Entonces, lo primero que se va a hacer, doctora Ana María, cuando hay un caso donde un menor de edad revela y dice: mis compañeritos me están haciendo esto, y usted lo interpreta como una violencia sexual, o en mi casa me ha sucedido esto. Exactamente, cuando se detecta cualquier caso de violencia sexual, sea en el ámbito laboral o sea en el ámbito privado, es decir, en la casa, como los escenarios que nos planteaba en este momento el doctor, tenemos que tener muy en cuenta, como también él lo decía, nosotros somos los garantes en ese punto, somos la primera persona que nos estamos dando cuenta de que esto está sucediendo y no somos quienes para juzgar si realmente sucedió o no sucedió. Con el hecho de obtener la información, lo primero que se debe hacer es activar todas las rutas. En este caso, si como docente nos estamos dando cuenta de esto,
pues se debe notificar, obviamente, a psicología, que en este caso brindará un primer apoyo. Se debe notificar a los padres sobre la situación y también al rector, al director o el coordinador que se tenga en ese caso en la institución de educación, pero también se debe alertar a las autoridades en estos casos y también se debe remitir al niño, niña o adolescente que está expuesto a esta situación al sector salud. Hay diferentes vías por las cuales se puede activar la ruta. Uno es el sector salud, donde incluso allí se debe aplicar la resolución 459 del 2012, por la cual se implementa la atención integral de las víctimas de violencia sexual, que es la resolución del Ministerio de Salud y Protección Social. También a la policía, al CAI más cercano o llamar al cuadrante para que se empiece toda la ruta y se empiece la investigación. Es muy importante no revictimizar en estos casos, tratar de no indagar, porque a este niño, niña o adolescente también en muchos escenarios le van a preguntar y a preguntar y a preguntar lo mismo y es mejor no hacerlo en ese momento inicial, no juzgar, no preguntar, no ahondar en el tema, pero sí tomar cartas en el asunto. Es importante también, tanto para docentes, si son los que se dan cuenta, como para los psicólogos de las instituciones educativas, se debe dejar un registro escrito de absolutamente todo lo que se está realizando, porque precisamente, como ya hemos visto casos, como lo venía comentando el doctor Aníbal, eso también es un registro, es un seguimiento de que cuando ustedes fueron notificados, se dieron cuenta de esta situación, activaron todos los mecanismos y es un registro por medio del cual también se puede descartar que la institución, que los docentes, que todo el personal que está a cargo de estos niños, niñas y adolescentes, pues no omitieron realmente la situación que estaba pasando, porque como lo dice el doctor, no es solamente por acción, sino también por omisión que nos podemos ver involucrados en todos estos casos. Sí, entonces una de las cosas que deben de ustedes tener claro, uno, en su institución de educación, en su empresa, en su universidad, como sea, es una estructura, es una empresa público-privada, es esa ruta, tenerla clara. ¿Por qué no se pueden confiar y decir yo copio y pego? Porque puede ser que en un colegio existan dos coordinadores y en el siguiente exista, o en el del vecino exista un solo. O decir, y se debe dirigir, y por eso es importante, si estamos, digamos, en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, pues ¿dónde debo de ir? A mi CAI cercano. ¿Cuál es? Ah, el que queda en Paraguay. Todo eso tiene que quedar claro. ¿Dónde debo llamar? ¿Qué ruta debo activar? Entonces, venir y copiarla, digamos, está en Soledad Atlántico. Diríjase al CAI de Paraguay en Bogotá. Y eso esto parece ridículo, pero lo hemos visto inclusive en instituciones de salud, que en algún momento revisamos unos protocolos de atención para casos de urgencias que presentaban ahí, y de hecho lo primero que dijeron los auditores, pero ven, ¿por qué están hablando aquí de estas instituciones? ¿Cómo se llama? Tal, pero ¿por qué me hablan de esta institución? ¿Cómo así? Pues alguien que lo contrataron para asesoría no entró en ese detalle y copió y pegó, lo único que le hizo fue cambiarle los logos, rutas que no se daban, rutas que no estaban ajustadas, ese personal no existía, esas unidades no existían, ese piso de la clínica no era, o sea, una cosa realmente por llenar un requisito habían copiado y pegado ahí. ¿Qué pasa en esa situación? Pues, tendrá que responder eso, o sea, nunca tuvieron nada. ¿Listo? En el caso de una institución de educación o de una empresa, esa ruta tiene que quedar clara. ¿Listo? ¿Qué hago? Si la persona está con un problema de salud, pues me dirijo al centro de salud, a la clínica o al hospital y que inicien el proceso en ese lugar. ¿Listo? Su responsabilidad llega hasta ahí. Si esta persona no tiene una descompensación de salud, no sé qué hacer, bueno, llamemos a policía de infancia y adolescencia. Es necesario que alertemos al ICBF
Sí, si hay un problema en el hogar, activémoslo, pero que no pase, y de hecho acá hay casos, y pronto Joshua ya lo ha comentado, o la doctora Marisol ya lo ha comentado en diferentes eventos que han organizado, que han tenido que responder porque el responsable adulto avisó 15 días después, pero entre que avisó y los 15 días después se dieron 2 hechos violentos más, o sea, 2 hechos que se podían haber prevenido. O en los casos de acoso laboral, es que venían alertas repetidas, el coordinador no hizo nada y quien estaba o el presunto agresor era uno de sus compañeros de trabajo, dijo, esto se va a solucionar, crucemos los dedos, prendamos una vela, recémonos un Padre Nuestro, no se solucionó y algo que inició en un acoso laboral, terminó en una violencia sexual. Habrá que responder por esa situación. Entonces, es importante que se va a hacer. Estas cosas no se pueden tolerar, ni violencia sexual, ni acoso laboral, en ninguna de sus formas. De hecho, más que violencia sexual, cualquier forma de maltrato, bien sea a niños, niñas, adolescentes o adultos mayores o adultos. No se debe tolerar porque esto tiende a escalar. Aquí la doctora Ana María nos explicará un poco más qué es esas escaladas de violencia. Exactamente. Algo importante también en cuanto a notificar a las personas que tenemos que notificar. En estos casos, por ejemplo, de maltrato intrafamiliar, cuando detectemos que los casos se están presentando en el hogar o que el presunto agresor hace parte de ese núcleo familiar, en esos casos tenemos que estar muy alertas también a quién se va a notificar, porque no se puede notificar o brindar la custodia del niño o que venga a recoger el niño justamente el presunto agresor. Entonces eso también lo tenemos que tener muy claro a la hora de activar estas rutas. En cuanto también a la escalada de la violencia, esta dinámica se presenta precisamente en el maltrato infantil, en el maltrato en la violencia de pareja o en la violencia de género, también en la violencia del adulto mayor. Por lo general implica todo tipo de violencia intrafamiliar. Lo que vamos a evidenciar en esta escalada de la violencia, que además va ligada a un ciclo de la violencia. En el ciclo de la violencia tenemos 3 etapas que son fundamentales. La primera etapa, que es la etapa de la tensión, que es precisamente cuando empiezan las discusiones, cuando una de las personas, puede ser el padre, puede ser una de las personas que conforman la pareja, pues va a estar más irritable, va a estar menos tolerante. Continuamos con la segunda etapa, que es el estallido violento, que es precisamente pues ya la pelea en la que se detona toda esa tensión que se ha venido acumulando. Puede inicialmente ser palabras groseras, puede ser maltrato psicológico inicialmente, que no es menos que una violencia física, sino que por lo general tiende a escalar. Se inicia precisamente con violencias consideradas un poco menos graves y finalmente vuelve la tercera etapa, que es un periodo de luna de miel, es decir, hay arrepentimiento, hay promesas de que esto no se vuelve a presentar. Y por lo general esto las primeras veces que se presenta la violencia sí pasa. Ya después puede que ya esta etapa de luna de miel no aparezca. Entonces, precisamente después de que tenemos claro qué es el ciclo de la violencia, pues la escalada de la violencia es que cada vez este ciclo se va a volver más corto, o sea, se va a presentar en periodos de tiempo mucho más corto, va a ser repetitivo, entonces también va a escalar los tipos de violencia, porque como les decía inicialmente pueden ser palabras groseras, humillaciones, pero ya después puede llegar incluso pues a golpes, a uso de objetos que pueden causar mayor daño, por ejemplo, las armas y finalmente incluso esta escalada puede llegar a tal punto en que se produzcan ya consecuencias irreparables, que se produzca incluso la muerte y precisamente allí es donde todos nosotros tenemos que entrar a actuar y cuando estamos denunciando estos casos, cuando estamos haciendo notar estos casos, al notificar a la autoridad, pues precisamente estamos tratando de parar
con este ciclo, la escala de la violencia, porque también es muy probable que cuando nosotros nos estamos dando cuenta de que eso está sucediendo, eso viene sucediendo de una manera crónica hace mucho tiempo, porque generalmente la víctima lo primero que va a hacer es cerrarse, no va a contarle a nadie lo que está viviendo, pero poco a poco va a empezar a abrirse a las personas más cercanas. Después ya puede escalar al sitio del trabajo, donde va a empezar a contar, o en la escuela, o las personas que ya están por fuera de ese núcleo cercano. Entonces, cuando nosotros ya nos damos cuenta de que esto está sucediendo, por lo general viene hace mucho tiempo y es que finalmente la persona no sabe cómo romper ese ciclo porque, como les vengo diciendo, ha ido escalando en intensidad, en frecuencia y cada vez hace muchísimo más daño a la persona que lo está sufriendo. Sí. Y aquí viene una parte, ya una vez te activa la ruta y, por ejemplo, es valorado por el sistema de salud, que la doctora nos decía, se debe aplicar la resolución Entonces, 459 del 2012 del Ministerio de Salud. Viene una cosa, aquí viene una serie de pasos. En muchas ocasiones hemos visto que no se cumple. La resolución es un poco extensa o dos, se malinterpreta cuando llega a un proceso judicial. Entonces, en estos casos, pues termina, cuando hay una verdadera víctima, termina revictimizada porque se basaron en información que no se podía comprobar o se presentó el estado de salud de manera inadecuada de esta persona o la gravedad. Y cuando hay una falsa denuncia, pues se termina victimizando a una persona inocente. Entonces, lo mejor es apegarse al pie de la letra de la guía. Y aquí viene una cosa, esa resolución es muy técnica y pues es hecha para médicos, para ser aplicada por profesionales de salud y una de las recomendaciones que damos es consulte, por ejemplo, en este caso con nosotros en el Centro de Especialistas Forenses, para entrar a verificar si esa resolución se aplicó bien, si tiene fallos. ¿Listo? Cuando se evalúa por parte del sistema forense, y el sistema forense no solo incluye el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como se conoce, sino que también todas las clínicas y hospitales que están obligados a aplicar esas guías cuando se sospecha de una violencia. Bueno, entonces esas guías también son unos libros donde se explica un paso a paso básico de cómo se debe hacer una adecuada documentación. Entonces, en esos casos, que ya es también muy técnico, es que entre y se valore por parte de un profesional de salud como nosotros que nos dedicamos a temas forenses y mirar si está bien aplicada o si hay fallos. Hay casos en los cuales hay fallos enormes y no se va a poder reconstruir o otros casos en los cuales no se ha procesado evidencia y sería pertinente que se aporte esa evidencia o se busque una información, bien sea por parte del ente acusador o por parte de la defensa. Lo más importante en estos casos es que se apliquen bien esas guías. Ya es un tema mucho más técnico, extremadamente técnico en cuanto a cómo se debe de aplicar para obtener un buen resultado. sí, realmente es el común denominador que hemos evidenciado que precisamente estas guías y esta resolución no se aplica por completo. Hay un desconocimiento, incluso a pesar de que es del 2012, hay un desconocimiento sobre esta resolución. Entonces sí es importante porque pues también como estamos hablando de presuntas víctimas, también estamos hablando de presuntos agresores y de las falsas denuncias en violencia sexual o en violencia de género. Y en estos casos sí es de suma importancia nosotros como médicos forenses entrar a hacer un análisis de toda la información que se tiene del caso, tanto del escenario de la presunta víctima como del presunto agresor, para poder brindar una asesoría integral en estos casos. Lo que se puede hacer en estos casos es, una vez se active esta ruta, pues bien sea por parte de la policía o por parte del sistema forense o del sistema de salud, es que
pues, llegue a profesionales que tengan entrenamiento. ¿Listo? Lo peor que usted puede hacer es no activar la ruta, porque ya hay una responsabilidad. Bueno, igual sabemos que de este tema se generan muchísimas preguntas, muchísimas dudas, y habrán casos, en la mayoría de los casos, pues aplican casi siempre lo general y lo que conocemos, pero hay casos muy particulares. ¿Qué sucedería si estoy en una zona rural? ¿Qué sucede si voy y le comento al CAI de la policía y no toman ninguna acción? En esos tipos de casos, mejor buscar una asesoría y comenzar un proceso aparte, paralelo, para activar toda esa ruta. ¿Listo? Y quien no haga lo debido, pues responderá. ¿Listo? Doctora Ana María, muchísimas gracias. Igual, a todos nos pueden dejar sus preguntas aquí en la descripción. Con tiempo nos las irán pasando y las vamos respondiendo. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Estamos muy atentos a sus dudas, a sus inquietudes y es un placer haber compartido este espacio con ustedes. Gracias.